¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy vamos a realizar el paso a paso de esta receta de hummus. ¿Comenzamos? La noche anterior o al menos 6 horas antes vamos a poner en remojo medio kilo de garbanzos. De más está decir que si tienen una olla a presión esto no es necesario. Si no la tienen, ocúpense de que los garbanzos estén siempre cubiertos por agua. Una vez terminado este periodo, los vamos a colar y a enjuagar. Acto seguido vamos a poner a hervir una cacerola. Vamos a poner a hervir agua en una cacerola con un puñado de sal y unas hojitas de laurel. Incorporamos los garbanzos que teníamos separados. Vamos a esperar que rompa hervor nuevamente y los llevaremos luego a un fuego bajo durante 1 hora y media. Terminado este periodo los colamos, los volvemos a poner en la misma cacerola. Vamos a usar un pisapuré, un pisapapa, pero para hacerlo más fácil le vamos a poner un poquito de aceite antes. Aceite de girasol o aceite de maíz. Como les decía, los vamos a pisar para romperlos. No vamos a hacer la pasta de esta manera, pero sí vamos a romper primero los garbanzos para que luego sea más fácil al momento de procesarlos. De más está decir que toda esta preparación se hace con los garbanzos todavía calientes, no los dejamos enfriar. Una vez que tenemos los garbanzos rotos, hechos casi puré, los vamos a meter en una licuadora. Esto lo pueden hacer con una licuadora, como en mi caso, con una multiprocesadora o con un mixer. Yo estoy acostumbrado a hacerlo con licuadora, pero entiendo que con una multiprocesadora es mucho más rápido. Presionamos para sacar todo el aire. Y vamos a empezar a condimentar nuestros garbanzos. Primero, el jugo de un limón. Puede ser limón de botella, pero si es limón fresco, mejor. 3 dientes de ajo. Incorporamos esto. Hacemos que esto sea parte de la mezcla. Volvemos a quitar el aire. Siempre con el equipo apagado y desconectado de la corriente. No trabajemos en el vaso de la multiprocesadora o la licuadora con la corriente conectada. Es un peligro. Le vamos a agregar lo fundamental de esta preparación, que es el aceite de sésamo, un aceite que se consigue en cualquier dietética, inclusive en algunos supermercados. Le vamos a agregar 3 cucharadas grandes de aceite de sésamo en esta parte de la preparación. Luego le vamos a agregar una más. Mezclamos un poco, repito, con el equipo apagado, con la licuadora, la multiprocesadora o lo que sea, desconectado de la corriente. Terminamos de mezclar, conectamos el equipo y empezamos a procesar. Van a ver que al principio le va a costar un poco. Traten de no forzar el motor del equipo que estén usando. Pueden detenerlo y continuar, pero de a poco van a ver que la cosa fluye. Van a ver que cambia de color también la preparación. Le vamos a agregar pimentón, una cucharada grande de pimentón. Esto le va a dar más color y obviamente más gusto. Le vamos a agregar también una cucharada grande de comino, que son los dos ingredientes más tradicionales del hummus.
junto con el aceite de sésamo. Y una cucharadita más de aceite de sésamo, que aunque les parezca mentira, es el ingrediente más caro de la preparación. Le pueden poner un poco más si quieren, no hay problema. Como secreto, como ingrediente secreto, yo particularmente le agrego una cucharita chiquita de humo líquido, lo que le va a dar un ahumado más profundo a nuestro hummus. Pero no le pongan más que eso, porque lo van a arruinar. Mezclamos y vamos a procesar un poco más. Ahora van a ver que fluye más rápido. ¿Ven? Ya fluye de otra manera, ya está mucho más clara la preparación. Ya se mueve arriba también. Ya casi está lista. Una vez que terminan, que ven que queda así como una pasta uniforme, la vamos a... Yo particularmente la pongo en unas bandejitas plásticas con un poquito de pimentón arriba y un poquito de aceite de oliva, y la llevo a la heladera. Lo ideal es hacerlos... Esto se prepara generalmente el día anterior. Si no tienen de estas bandejitas, que son muy prácticas, pueden poner el hummus en un plato, en una fuente, y taparlo con un papel film. Les prometo que después de una noche en la heladera va a estar mucho más sabroso. Mi manera de comer el hummus es simple. O lo como directamente sin nada, o lo acompaño con una tortilla o con unas galletitas. Así nomás. Si llegaron hasta acá, se los agradezco un montón. Les pido por favor que me regalen un like, que comenten los videos y le cuenten de este canal a todos sus amigos. Muchas gracias y hasta la próxima.